segundo bloque de Voz y Voto nos vamos a meter de lleno en un tema del que se habló mucho esta semana, la dolarización, esta idea que impulsa Javier Milei y que en la medida en la que él ha conseguido este tan buen resultado electoral el domingo, ganó factibilidad, posibilidades de aplicación en Argentina, si las urnas lo siguieran acompañando y fuera el presidente luego del proceso de octubre y noviembre. El caso que se suele citar es el caso de Ecuador, un país que hace 23 años aplicó la dolarización. Y justamente vamos a hablar sobre eso, sobre el resultado que ha dado con quien fue ministro de Economía durante la presidencia de Rafael Correa. Fausto Ortiz está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Fausto. Muchísimas gracias por este contacto y arranco directo el saludo con una pregunta. Nos interesa consultar, ¿dio resultado la dolarización o no? Gracias, Florencia, saludos cordiales. Fue muy buena medida para una economía como la nuestra, que no pudo manejar la política monetaria, que actuó irresponsablemente en la emisión de dinero, no podía controlar la inflación, no podía controlar el tipo de cambios, quebró la banca un par de años antes de que se implemente la dolarización. Nuestro principal producto de exportación, que era el petróleo, había caído a niveles de $7. Por lo tanto, había un problema grande. No llegamos a tener procesos de hiperinflación. El tipo de cambio que estaba en 6.000 sucres por dólar llegó hasta 25.000, es decir, subió 4 veces. No es una situación tan dramática quizás como la que han tenido ustedes, pero la dolarización llegó en el momento oportuno y estuvo acompañada de otros elementos en el entorno que nos sirvieron para la primera década de arranque. Las tasas de interés bajaron a nivel internacional, el acceso a financiamiento se abrió, el precio del petróleo subió, nuestras exportaciones aumentaron y también aumentaron las remesas que recibíamos del exterior de nuestros migrantes. Es decir, aparte de la medida que era un tipo de cambio fijo extremo, ya no permitía emitir dinero por parte del Banco Central. Vieron estos otros elementos en el entorno que nos han ayudado hasta ahora a mantener la economía dolarizada y a tener una población casi 100% a favor del esquema de una economía dolarizada. Bien, mencionaba que quizá la situación no era tan crítica como la que tenemos nosotros en Argentina. Igualmente en ese ingreso a la dolarización, ¿cómo fue el costo social? ¿Fue un proceso que tuvo algún impacto particularmente duro, sobre todo para sectores más vulnerables de la población? ¿Cuál fue esa situación? Sí, el más fuerte yo creo que lo podemos catalogar con el tema de la crisis bancaria, ¿no? Que es el detonante de la dolarización. Cuando el tipo de cambio se empezaba a ir, se puso un corralito, se limitó la salida del retiro de plata en los bancos, el tipo de cambio estaba subiendo, la gente perdió mucha plata, el mayor costo social que tuvimos por dolarización y por crisis previa fue la salida quizás de más de 2 millones de ecuatorianos, de una población que en esa época estaba cercana a 13 millones. Entonces esa fue la parte más dura, se desplomaron los salarios, el salario quedó muy abajo y luego tomó tiempo irlo ajustando. El primer año de dolarización tuvimos una inflación de 100% porque los precios tuvieron que ajustarse bruscamente en el primer año y no tuvimos un ajuste tan rápido de baja de tasa de interés. Eso no ha ocurrido en una economía dolarizada, quizás es la deuda pendiente en el caso ecuatoriano, que no es lo mismo en Salvador o en Panamá. Las tasas de interés son mucho más bajas en esas otras dos economías dolarizadas. ¿Y cuándo diría usted, en cuánto tiempo empezó como a haber una mejora en general en la calidad de vida? Mencionaba los salarios, una recomposición de salarios que al menos alcanzara a la mayor parte de la población. ¿Cuándo la mayor parte de la gente empezó a vivir un poco mejor respecto de ese arranque inicial? A ver, yo creo que al día siguiente, porque ya al día siguiente, cuando estábamos con la plata en dólares, ya quizás nos licuaron los ahorros, quizás se nos licuó nuestro sueldo, pero desde ahí para adelante ya sabíamos que teníamos una visión de largo plazo. Y mágicamente, si uno observa el comportamiento de los últimos 100 años de exportaciones ecuatorianas, hay un antes y un después por la dolarización. El temor siempre era que al ser dolarización nuestras exportaciones no iban a poder crecer porque íbamos a perder competitividad, pero más bien del año 2000 para adelante es cuando las exportaciones nuestras
empiezan a tener un gran repunte, pero porque también ocurrió que cuando dolarizamos, la gran coincidencia fue que el dólar en Estados Unidos empezó a depreciarse, es decir, empezó a perder valor, y entonces era como que nosotros también como país estábamos devaluando nuestra moneda para exportar. Pero al día siguiente de la medida, esto ya era la posibilidad de ver de largo plazo, volver a poder pensar en que el ahorro se mantenga, que no pierda el valor cada instante, y las compras que iban a ir aumentando poco a poco, ya sabíamos hacia dónde estábamos caminando. Lo que plantea de los ahorros es un tema muy sensible también en Argentina. Ya hemos tenido con la salida de la ley de convertibilidad que se aplicó aquí una crisis y una situación de corralito también que fue muy traumática para los argentinos. Ahora también se plantea esta discusión. Uno de los señalamientos que se le hace a Milei, no sé cuánto está siguiendo la discusión en Argentina, es que cómo aplicar una dolarización en una economía que está explotada de pesos y tiene muy poquitos dólares, para decirlo de manera clara, sin aplicar o una devaluación que sea extrema del peso y además generando una situación de incautación de depósitos. Bueno, el ministro de Economía justamente ayer habló de que se iría un plan Bonex si se aplicara eso, cambiar los depósitos de la gente por bonos a un plazo más largo. ¿Cómo ve eso? ¿Es algo que, digamos, es una consecuencia muy posible, dado el caso que está contando? Acá tuvieron que hacer una devaluación más allá de lo que la economía hubiera podido soportar, un poco para tener algo más de cobertura. Les decía que el tipo de cambio al inicio del año 2019, perdón, del año 1999, al inicio estaba en 6.000 sucres por dólar, terminó el año en 18.000. El tipo de cambio al momento de hacer la conversión a dólares hubiera sido 20.000 y hubiera servido, pero se fue hasta 25.000, es decir, se hizo una sobredevaluación para tratar de no correr ningún riesgo de que eso pudiera no ser creíble, y al hacer esa sobredevaluación, obviamente pegaron mucho más fuerte a los bolsillos de la gente, lo que se llamó el desastre, porque mis ahorros que estaban en la banca en moneda local debían dividirse para 25.000 y no para 20.000, que era el tipo de cambio que estaba previo a la medida de la dolarización. Pero esos son grandes costos que la población tuvo que soportar, y por eso también golpeó, pero de ahí para adelante la población pudo tener la tranquilidad de que sus ingresos que fueron mejorando poco a poco, pudieron ir creciendo. Hoy día el tipo de cambio nuestro no existe, hoy día el salario estamos arriba de $450, y hace algunos años ya viene superado el problema de que el salario se cayó quizás a $50 al arranque, pero luego se fue ajustando rápidamente. Usted mencionaba que conserva adhesión mayoritaria hoy la dolarización. Justo están atravesando una campaña política, van a una elección mañana que ha sido precedida por un proceso tumultuoso en lo político, pero plantea que sigue teniendo adhesión la dolarización. ¿Cómo es? Complete un poco más esto, la postal de calidad de vida, la postal social del país. Daba ese dato del salario promedio, imagino que es interesante. ¿Qué porcentaje de la población es pobre? No sé si puede darnos una descripción un poquito más en detalle de cómo vive la gente hoy en Ecuador. Sí, la dolarización es una medida que permite evitar inflación y devaluación, pero también tiene sus contras, ¿no? Por estar con esa estabilidad, ¿verdad? Nos está costando el crecimiento. A nosotros, por ejemplo, luego de la pandemia del año 2020, recién en el año 2024 volveremos a crecer sobre lo que estaba prepandemia. El empleo, ¿verdad? Hoy día es 33% de la población, o uno de cada tres personas que tiene edad de trabajar está empleada, cuando hace quizás 10 años eran 4 de cada 10. Es decir, hay dificultades en mejorar el crecimiento, dificultades en mejorar el empleo, y eso es lo que hay que ir a corregir. La parte política nos ha pegado bastante. Hemos tenido años muy largos de periodos de tiempo con un déficit fiscal elevado, que ya estamos con dificultad de acceder a financiamiento,
porque la parte política no ha querido corregir el tema de subsidios, que el subsidio es igual al déficit fiscal y estamos financiando con deuda el combustible barato. Pero esos son otros temas que no tienen que ver, no es culpa de la dolarización, es culpa de los políticos que no han querido enfrentar los problemas. Y entonces la pobreza ha venido disminuyendo, pero el empleo es quizás nuestra mayor debilidad, porque hay un número importante de población que vive en el subempleo, sin tener las 40 horas laborales y el salario básico de casi $500, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dice del déficit, porque acá en Argentina también se plantea como una solución drástica para el déficit fiscal, que bueno, la magnitud que ha adquirido ya es un problema casi crónico de la Argentina, es muy complejo salir de eso, y se plantea, bueno, que ir a una dolarización casi de manera mágica obliga a no tener más déficit, pero bueno, por lo que cuenta, también la política, si no toma una decisión determinada, si no sigue un plan, sigue cayendo en esa situación el Estado. Claro, porque mire que hasta el año 2007 la economía ecuatoriana tenía superávit fiscal, es decir, en los primeros 7 años de la dolarización tenías un superávit fiscal, tenías una deuda que representaba menos del 30% del Producto Interno Bruto. De repente entró, giró, vino lo que fue el socialismo del siglo XXI, arranca allá en el 2007 y empezaron también a vivirse una serie de crisis, ¿no? La crisis del 2008, después nuestro terremoto en el 2016 y ahora la pandemia en el 2020, que esos elementos externos, junto con el deseo político del 2007 al 2017 de querer hacer obra pública, llevó a procesos de endeudamiento elevados y de déficit también elevados, ¿no? Ahora nos toca ajustarnos, nos toca frenar un poco ese gasto que se ha vuelto de alguna forma rígido, y entonces hemos estado con 8 años con un déficit fiscal, casi 10 años de un déficit fiscal arriba del 5% del Producto Interno Bruto, lo cual demanda endeudamiento que ha venido creciendo, y hoy día el endeudamiento total es casi el 75% del Producto Interno Bruto, con la ventaja, aunque sea, de que el costo financiero se ha bajado levemente, pero la dificultad de conseguir financiamiento es elevada para soportar déficits fiscales en estos momentos. Fausto, ya nos quedamos sin tiempo, pero quiero, si se anima, rápidamente consultarle algo. ¿Cómo es la educación pública en Ecuador? ¿Hay educación universitaria pública de cierta calidad? ¿Qué proporción hay? Sí, hay educación pública a nivel escolar, hay educación pública a nivel universitario. La universidad pública no alcanza a soportar la gran cantidad de gente que sale de los colegios públicos y que quiere ir a la universidad. Eso se está quedando un poco desatendido, se le van dando recursos, pero seguramente la demanda es mucho mayor que la oferta, y hay la universidad privada que trata de equilibrar un poco el tema de la parte académica. La universidad pública, hay muy buenas universidades públicas a nivel politécnico, en varias ciudades del país. No se han deteriorado mayormente, pero obviamente siempre faltarán recursos para atender ese sector de educación y también salud. Bien. Bueno, le agradezco muchísimo, ha sido muy interesante escucharlo, un gusto. A ustedes también, hasta luego. Ahora seguimos con más Voz y Voto.